argentinosaurio. Enorme. El mayor animal que jamás pisó la tierra. ¿Como ese árbol de ahí? No, mucho mayor. ¡Qué guay! ¿Y qué tipos de colores tenía la piel? No se sabe, nunca se sabe el color de la piel de los dinosaurios, porque lo que se encuentran son fósiles. ¿Fósiles? Los huesos. ¿Y las pinturas rupestres? Falta mucho para llegar. A menudo construimos nuestra realidad con lo que creemos ver, no con lo que realmente vemos. Lo objetivo, lo real, es un espejismo, una ilusión. Javi, ¿qué miras? Las pinturas rupestres no están ahí. Ahora voy. Un momento. Están allí donde las rejas. Por favor, un momentito. Nuestra cultura, nuestra educación, nos lleva a interpretar el mundo de un modo concreto. A veces es una visión que todos compartimos, pero otras no. De eso precisamente sabe mucho el hombre con el que voy a reunirme. Él estudió un caso en el que todo depende de la perspectiva, como el famoso experimento cuántico del gato de Schrödinger, en el que el animal está vivo y muerto a la vez, en función de quien lo observe. Mi interlocutor lleva 30 años tratando de averiguar qué ocurrió realmente en una remota aldea de Portugal a principios del siglo XX. Hola, profesor. ¿Fue esto lo que se vio en Fátima? La realidad es algo que edificamos sobre elementos y relatos que organizamos a nuestra conveniencia. Nuestro concepto de verdad depende de las palabras que utilizamos para definir lo que vemos. Aparición, videntes, guerra mundial, profecía, señora, son las que condicionarán esta historia. ¿Pasa, listillo? ¿Eres tú el que sabías todo de todo? Nadie lo sabe todo. Y además, si alguien lo supiera todo, tendría la capacidad cerebral de un extraterrestre. ¿Qué dices tú de un marciano? ¡Que los marcianos no existen! ¿A qué no existen? Pues claro que no. Aquí el único marciano es él. Mírale, con sus orejas. Es verdad. ¿Dónde está tu nave, marciano? Sois unos idiotas y no tenéis ni idea de nada. Él sí que no tiene ni idea de nada. Además, es un tolai. Se lo inventa todo. No es verdad. Sí es verdad. No. Sí. Inventar. En el mundo antiguo, ese término tenía un sentido muy distinto al que nos enseñan de niños. Para los clásicos, la inventio no consistía en imaginar,
sino en ordenar la realidad de un modo convincente. ¿Cómo se ve usted implicado en esta investigación? En torno a 1976, decidí desafiar a mi colega, la historiadora Fina d'Armada, a realizar una investigación conjunta sobre los fenómenos de Fátima. Después de 2 años, en 1978 concretamente, Fina d'Armada tuvo acceso a unas becas de investigación del Estado portugués que le permitieron, previa autorización del Santuario de Fátima, abrir las puertas de los archivos donde están depositados los materiales, los estudios, los cuestionarios originales de Fátima, que son el eje fundamental de investigación, de cualquier estudio historiográfico. ¿Y a qué archivos accedió exactamente la doctora Armada? Destacan 2 especialmente, 2 núcleos importantes. El primero es el archivo formado por la investigación parroquial, redactado por el párroco de Fátima en el año 1917, el padre Manuel Márquez. La segunda pieza importante son las investigaciones oficiales realizadas entre 1923 y 1924, donde aparecen otros personajes, como el padre Formigao, por ejemplo, que va a asumir un papel determinante en la reconstrucción y elaboración de la doctrina sobre las apariciones de Fátima. Sente-se, por favor. Lamento tê-lo convocado com tanta precipitação. Como foi a sua viagem? Sem qualquer incidente. Imagino que já estará ao corrente do caso. Impossível não estar. Este tipo de superstições causam furor no país. Precisamente por isso é que o chamamos. Para que averigue se o sucedido na cova de Iria tem qualquer coisa de verdade ou é simplesmente lucro. A sério que o senhor arcebispo tem alguma dúvida? Eu estou convicto. Que idade tem, Formigão? 34 anos, senhor. É você muito novo para estar tão seguro. Vá à cova de Iria e investigue o acontecido. Quando, ao invés de estar seguro, tiver certezas, falaremos. Profesor, ¿qué ocurrió en Fátima en 1917? Tenemos un conjunto de 6 episodios de apariciones de una supuesta señora, muy brillante y luminosa, que deslumbraba incluso la vista de los 3 videntes, que fueron, digamos, los testigos privilegiados del encuentro con esa mujercita hermosa. Esta fue la designación que recogimos y extrajimos de la primera investigación parroquial, del primer estudio realizado a los 3 videntes. Jacinta, de 7 años, Francisco, de 9, y Lucía, la mayor, de 10 años. Y fueron esos 3 jóvenes portugueses, esos 3 niños, en un sitio muy yermo, extremadamente rural, en el interior de Portugal, en la región de Cova de Iria, lo que hoy se conoce como Fátima, los que fueron sorprendidos por una visión instantánea de una entidad luminosa que posteriormente, a lo largo de los años, se identificó como Nuestra Señora y por tanto la Madre de Jesús. Lo que se vio allí era una visión muy atípica de la Virgen. Claro, atípica es exactamente la designación con toda propiedad, porque de hecho la descripción realizada por los 3 videntes, y sobre todo con mayor énfasis por parte de Lucía, la mayor, digamos que retrata un personaje que muy poco tiene que ver con la visión icónica, clásica de la Virgen María,
tal como se representa desde hace cientos de años. De hecho, es una entidad de muy baja estatura, de 1,20 m, 1,40 m. Aparentaba, parece ser, máximo unos 15 años de edad, por lo tanto 14 o 15 años. Con expresión triste, una tez bastante morena, ojos negros, y después, digamos, los aderezos. Estaba vestida de un color con grandes reservas en cuanto a la comparación que se puede realizar con la indumentaria de las representaciones clásicas de la Virgen María, Madre de Cristo. El asunto del rosario que lleva la Virgen en todas las imágenes de Fátima fue un añadido. Es cierto. Además tenemos varias descripciones, incluso algunas manuscritas de Lucía, donde declaraba que la señora tenía una argolla y colgando una bolita pequeña, una bola pequeña que sujetaba entre las manos. Es decir, que hay una construcción progresiva de la imagen. Claramente, estamos hablando en términos generales de que se trata de un mito en progreso. Si le parece, vamos a centrarnos en el asunto del padre Formigao. En Fátima me han hablado mucho de él y me lo han descrito como un hombre que llegó a Fátima escéptico. Él no creía en que hubiera una manifestación sobrenatural en ese lugar y, sin embargo, se convirtió en ese proceso. El padre Formigao ayudó a elaborar el relato de las apariciones de Fátima tal y como lo conocemos. Publicó 6 libros bajo el seudónimo de Vizconde de Montelo y su memoria se conserva hoy en la Congregación de Nuestra Señora de los Dolores que él mismo fundó. La hermana Gertrudes Ferreira, custodia de los archivos del padre Formigao, accede a hablarme de aquella investigación y de sus hallazgos. Hermana Gertrudes, usted es la vicepostuladora de la causa de beatificación del padre Formigao, ha estudiado su vida, ha accedido a sus documentos. Yo tengo una pregunta para usted, una curiosidad, y es que me explique en qué momento y con qué actitud llegó el padre Formigao a Fátima en 1917. Él, cuando oyó hablar de Fátima, no se lo creía al principio. Oí hablar porque el fenómeno de Fátima sucedió el 13 de mayo y se comentaba por todo el país. Era noticia. Pero él no se lo creía. Él decía que vino por mera curiosidad el día 13 de septiembre. Pero no se acercó mucho al sitio de las apariciones. Se quedó a unos 300 metros. Se trajo unos prismáticos para observar de lejos, porque no quería mezclarse con la multitud. Pero se fue sin creérselo. Él mismo dijo, me he ido más escéptico de lo que llegué. Así que Fátima seguía sin tener mucho significado para él, pero se impresionó tanto por la piedad de los peregrinos que siguió pensando en el tema y decidió volver el 27 de septiembre. En primeiro lugar, e antes de máis nada, debo advertilos de dúas coisas. Primeira, non acredito en nenhuma das historias que andan a contar por aí.
Segunda, teño un don moito raro. Por algún motivo que descoñezo, sei cando alguén me está a mentir. Quero que respondan as miñas preguntas sen hesitações. Se non saben nada, simplesmente digan. Non saber non é pecado. Non dizer a verdade é. Ora ben, Francisco, disme, o que viste tú na cova da Iria? Responde, o que viste? A Nosa Señora. E como era esa señora? Brillaba moito. Era moito brillante. Branca. Estaba envolta nunha luz. Jacinta, e o que viste tú? Vi a Nosa Señora. Consegues descrevela? Consigo, señor. E era un pouco máis alta do que nós. Estaba no ar con moita luz a volta. E era moito bonita. O que é que foi que te dise esa señora? A mí non me dice. Mas andaran a dizer que a señora esa vos tiña dito que... A señora falaba comigo. Apenas comigo. É posible saber por que falaba contigo? Por que falaba apenas contigo? Eso, señor, non o sei. Isto non leva a nada. Vou interrogar estas crianças unha por unha, separadamente. El padre Formigao no cree que pueda ocurrir algo de esa envergadura en un sitio como Cova de Iria, un sitio tan humilde, ¿no? Exactamente. Y él tiene una primera aproximación a los niños donde les hace un interrogatorio muy detallado, muy profundo. En ese interrogatorio el padre Formigao pone especial interés en el aspecto, en la imagen de la aparición. ¿Cómo describen los niños esa aparición al padre Formigao? Decían que la señora era una señora muy hermosa, como nunca antes habían visto. Les preguntaron si era tan hermosa como las imágenes que conocían de la señora, y dijeron que era mucho más hermosa. Les preguntaban si era tan hermosa como tal o cual mujer, y decían el nombre de alguna persona. Es mucho más hermosa, decían. Lo que vimos no tiene comparación con ninguna persona o imagen que hayamos visto. Describen la forma en la que estaba vestida, con un vestido blanco también, los pies y las manos blancas, las manos erguidas. También les preguntaban si Nuestra Señora parecía triste o si había sonreído, y ellos decían que no, que aparecía siempre seria. No les sonrió, nunca la vieron sonreír, pero tampoco parecía triste, solo seria. Simplemente hablaba con ellos con naturalidad. ¿La vieron hablar? ¿Recuerda usted si la vieron hablar? Sí, ellos la oían. Sí, la podían escuchar. Lucía la oía y hablaba con ella. Jacinta la escuchaba hablar, pero no le hablaba. Nunca le habló. Francisco no la oía, la veía. Por lo tanto, ni hablaba ni oía. Simplemente contemplaba la imagen. Vamos tentar ordenar tudo o que aconteceu. Eu confío en ti. Eu sei que tú me vais contar o que realmente aconteceu. Non é? Señor. Estaba dentro de una grande luz y la propia resplandecía en cuanto pairaba como una nube. Mas tú sabes, como eu, que as persoas non pairan no ar como unha nube. Que a señora non é algunhas persoas. A Lucia... A túa prima non é agora para que chamada. Dixésteme que esa a quen tú chamas señora estaba rodeada de moita luz, que brillaba moito e que era moito bonita. Dice, señor, mas eu non dize que era moito bonita, porque eu non lle vin a cara. Non viste a cara. Entón, non a viste porque estaba longe. Non, señor. Non a vin porque brillaba moito. Facía doer o ollar para ela. Entón, que foi o que viste? Viste como estaba vestida? Tiña un vestido branco, curto, que tapaba os xoellos, a pele era branca e era moito bonita. Embora sexa seria, está sempre seria, como se alguna coisa preocupara. Agora ben, contame o que vos dice a señora. Non sei, señor. Eu non o vía. Eu apenas a vía. Contoumo miña prima. A señora falaba como a Lucia. Agora,
Cóntame exactamente o que vos dice. Ela fala que a miña prima dirige sempre a ela, mas diz que debemos rezar, que temos que levelo o día 13 de cada mes, que nos vai a contar as coisas que van a acontecer. En algún momento contou de onde viña? Contou, preguntou a Lucía, diz que viña do ceo. Non tens que ter medo nenhum. Imagino que os teus primos já te terán contado que non faz mal a ninguén. Segundo parece, a que chaman a señora costuma falar especialmente contigo. Por que crees que é así? Já disse, senhor. Isso não sei. Fálame de a señora. Vimos unha luz moito grande e aproximámonos. Ela estaba ali, pairando no ar. Estaba moito seria. Preguntou se rezábamos. Dice que debíamos rezar moito, que iso era importante. Non ficaron con medo? Non. Ben, se calhar meu primo tiña un bocadiño, porque é pequeno e porque non a ouvía. Eu non fiquei con medo. Era moito bonita e gostaba da voz dela. Que máis te dice? Dice que debíamos voltar ao mesmo sitio cada día 13, que nos ia contar moitas coisas que va a acontecer. Lembraste que te dice que sei cando alguén me está a mentir? Lembro-me, señor. Non é posible que o que viste fose unha rapariga doutra aldea ou unha estranxeira. Sei onde é que ela viña, porque foi ela quen me disse, ven do ceo. Vas ao inferno porque estás a mentir. Les entrevista por separado, uno por uno. Sí. Y en algún momento introduce alguna pregunta tramposa para ver si caían en contradicciones. Sí, él hacía preguntas a cada uno, las mismas preguntas a cada uno. Les preguntaba, ¿qué viste en Cova da Iria? Y todos respondían más o menos, vimos a Nuestra Señora. ¿Cómo era ella? Y ellos decían, era una señora brillante, envuelta en una luz. ¿Con quién hablaba? Hablaba más con Lucía. ¿Tú veías a Nuestra Señora? Sí. ¿Hablabas con ella? No. Pero todos respondían. Todos respondieron a las preguntas del padre Formigao correctamente. A Lucia recoñeceu que a historia da señora é mentira. Mostrou arrependimento e eu estou convicto que Deus a vai perdoar. A miña prima non dice eso e o Señor sabe. Você dice que non saber nada nunca é pecado, mas non dicir a verdade. Entón, por que me mente? Peço perdón por te ter mentido. Aquello debió de hacerle cambiar de parecer sobre lo que allí estaba sucediendo. Pero hubo algo más. Fue testigo de un gran prodigio. Es lo que defiende Manuel Saturino Gómez, el sacerdote que inició la causa para la canonización del padre Formigao y uno de los que mejor conocen su biografía. Padre, un cura culto como era el padre Formigao llega a Fátima y se encuentra con una sociedad rural, analfabeta, poco desarrollada. Es normal que el padre Formigao viera con escepticismo esas apariciones cuando él llegó, pero también es testigo en primera persona de un hecho extraordinario que es el milagro del sol del 13 de octubre de 1917. ¿Qué sabemos del efecto que causó esa experiencia en el padre Formigao? Es una experiencia única. Todas las personas, peregrinos que presenciaron el milagro del sol y que marcó bastante la vida de los peregrinos que estaban en Fátima. ¿Qué vieron? Sí, que vieron, sí. Al padre Formigao también le marca profundamente, porque es una señal, algo extraordinario, espectacular, diría sobrenatural,
que viene de alguna manera a confirmar estas apariciones. Nuestra Señora había prometido que en la última aparición en octubre habría una señal extraordinaria. Y para el padre Formigao, para lo que describe y todo lo demás, hay algo que le toca profundamente y que podemos decir que es la confirmación de que todo aquello que había pasado de las apariciones a los pastorcillos era verdadero y no una mentira o algo falso. Podemos decir que este milagro del sol es el epílogo de todo este proceso y que después de esto, la fase siguiente, será todo lo que va a realizar como apóstol y como propagador del mensaje de Fátima. Porque también es vidente, el último vidente del mensaje de Fátima, ya que presenció también ese milagro del sol. Creo que esto es lo más importante. Está claro que se dio el fenómeno físico del sol, esas idas y venidas, y la reacción de los peregrinos que quedaron extasiados ante eso que estaba sucediendo. Mucha gente que era incrédula empezó a creer. Que vieron tanto creyentes como no creyentes. Tanto creyentes como no creyentes. Y mucha gente que no era creyente pasó a serlo. Incluso los periodistas de la época que eran escépticos, eran contrarios a las apariciones. Exactamente. Algunos venían solo para desmitificar, para ridiculizar. En aquel momento aún venían hasta allí para ridiculizar el hecho de que fuese obra del demonio. Los niños son inducidos a decir estas cosas y qué sé yo. Pero en ese momento la gente se convenció. En ese momento el pueblo creyó y bendijo y alabó a Dios. Y se oía un clamor. Las personas pedían perdón. Dios, ten piedad de nosotros. Las personas se arrodillaron pidiendo perdón a Dios. Y admiradas y perturbadas y confundidas. Pero a mí me llama también la atención que el padre Formigao, en su relación con los tres pastorcillos, estos le transmitieron un mensaje directo de la Virgen para él. ¿Cuál fue ese secreto? ¿De qué hablaron? ¿Cómo es que le mencionaron o le mencionó la señora explícitamente? El padre Formigao dijo que había tenido conversaciones con Jacinta, misteriosas, conversaciones misteriosas con Jacinta. Ella le pidió al padre Formigao que fuera a Lisboa a hablar con ella, pero el padre Formigao estaba en Santarém con sus múltiples quehaceres. El transporte no era tan fácil como ahora y no consiguió llegar a tiempo. Y Jacinta se murió sin transmitir el mensaje que Nuestra Señora le había confiado para el padre Formigao. Y ella le pidió a su madrina que se lo contara. Pronunció el nombre del padre Formigao. Pronunció su nombre. Dile al padre Formigao que...
unha menina extraordinaria. Pediu-me para lhe dizer uma coisa. A senhora deu-lhe uma mensagem para si. É desejo da Virgem que você constitua uma congregação no santo lugar das aparições. A Jacinta pediu-me que lhe dissesse que era muito importante. Formigao aceptó el encargo y fundó en Fátima la Congregación de Nuestra Señora de los Dolores. Lo hizo para levantar testimonio de los sucesos de aquellos meses y también para dejar constancia de ciertos secretos que había aprendido de la extraordinaria señora. Monseñor Pinto Cardoso conoce mejor que nadie ese trabajo. La relación de Formigao con los pastorcillos se volvió una relación de admiración y de respeto. De tal forma que cuando Francisco murió, hizo una pequeña nota sobre su muerte. Cuando Jacinta murió en 1920, también escribió. Y su relación con Jacinta es muy curiosa, porque primero Jacinta era la más pequeña del grupo. Pero más tarde él habla de los coloquios misteriosos y espirituales que tenía con la pequeña. Y aquel mensaje o secreto de Jacinta para él. Porque Jacinta decía que la señora había aparecido más de una vez y le había dado este mensaje para el padre Formigao. Monseñor Cardoso, tengo un interés especial en lo que se vio en Fátima. La señora que se vio en Fátima, ¿era distinta a otras apariciones de la Virgen? Ciertamente, esta aparición tiene sus peculiaridades propias. Y los pastorcillos describieron a aquella señora que se presentaba, que aparecía. Y a partir de esas indicaciones, los artistas concretaron la imagen de la actual Señora de Fátima. ¿Qué peculiaridades eran esas? Las peculiaridades son que se presentaba como una señora más brillante que el sol. Después tenía un manto blanco con una orla de oro. De forma que estas ideas básicas fueron transmitidas por los artistas. Y los artistas también añadieron una especie de colgante en el cuello y una estrella. Y las manos juntas, y el rosario. De hecho, ella aparecía con las manos juntas, pero el rosario no consta que apareciera. Por lo tanto, fue algo que se añadió posteriormente. Hay otro aspecto que parece que las niñas, los niños contaron, y era que la señora era de una estatura bajita. Ellas la vieron, la compararon con una niña de 12 años, como si fuera muy pequeña también ella. Sí, apareció con una forma bastante joven. Una señora bastante joven, que era más hermosa que cualquier otra. Dijeron que era más hermosa que no había nadie más hermosa que ella. De manera que eso era posible, que tuviera un aspecto joven. Ahora, esos son pequeños detalles que nos interesan para podérnosla imaginar. Lo fundamental es la experiencia que ellos tuvieron, que los pastorcillos tuvieron todos los días 13 en 6 ocasiones.
Esta misma imagen, siempre la misma señora, es la que hablaba con ellos. Surge en ese momento la idea, la imagen que todo el mundo conoce de las apariciones de Nuestra Señora en Fátima, pero hay un aspecto que el padre Formigao también parece que se interesa por ello, que son las apariciones previas. Parece que hubo antes de 1917 algún tipo de aproximación de un ángel o de otras figuras a estos niños. ¿Cómo se aborda esta cuestión? En sus memorias, Lucía escribió claramente que en 1916 ellos fueron abordados. Se les apareció un ángel en Alós do Cabezo, junto a la puerta de Pozo do Arneiro. Y Lucía explicó lo que el ángel les comunicó. Ellos primero tuvieron miedo, quisieron huir, pero el ángel les dijo: no tengáis miedo. Y les dijo: rezad, porque los corazones de Jesús y María están atentos a vuestras súplicas. Y los niños, a partir de ahí, empezaron a rezar con mucha frecuencia. Todos los días se arrodillaban en tierra, tal y como venían haciendo, para rezar las oraciones. Lucía se guardó muchos secretos, no solo el episodio del ángel, sino que hasta 1941 ella no puso por escrito los famosos secretos, ¿no? Es en esa fecha cuando Lucía dio a conocer estas apariciones. En 1941. Más o menos. Hacia 1941, cuando ella empezó a escribir sus memorias. Fue más o menos en esa fecha cuando ella empezó a escribir sus memorias en las audiencias con el obispo de Leiria, que le pidió que escribiera todo lo que le había pasado en la cova de Iría que ella recordaba. Porque Lucía también hablaba sobre cuándo iba a terminar la guerra, cuándo vuelven nuestros soldados. Nuestra Señora decía: rezo el rosario para pedir por la paz en el mundo. El tema de los secretos de Fátima se ha extendido a lo largo de muchos años. Sí. El último momento enorme fue en mayo del 2000. Yo le he traído algunas portadas de los periódicos españoles, en donde se habla de cómo Juan Pablo II desvelaba el tercer secreto de Fátima. No hubo periódico que no lo llevara a su portada, fíjese. En todos se dio como la gran noticia del momento. Sí, exactamente. Fue cuando se produjo el atentado contra el Papa en la plaza de San Pedro. Secreto. Una palabra clave más en este asunto. Hace casi 2 décadas se reveló al fin el llamado tercer secreto de Fátima. Tras hacerse públicas en los años 40 las visiones del infierno y de la Segunda Guerra Mundial, en 2000 el Vaticano desveló ese tercer secreto. Era una visión profética sobre el destino de Juan Pablo II, el atentado que en 1981 estuvo a punto de acabar con su vida. Un obispo vestido de blanco fue muerto por un grupo de soldados que le dispararon varios tiros. El sicario que atentó contra Juan Pablo II, Ali Agca, llegó incluso a decir, mire, en la prensa, que reconocía haber formado parte de un plan misterioso. De alguna manera él se sintió como empujado por algo, ¿no? que nunca supo identificar. Jacinta tuvo una visión donde veía al Santo Padre perseguido. Y veía a muchos cristianos y al Santo Padre pasar entre muchos cadáveres. Por lo tanto, eso era una imagen apocalíptica. Y esto se reveló solo en este momento, porque la propia Lucía decía que este secreto solo se podría revelar más tarde. Solo a partir del año 1960 podría ser revelado el secreto. Fue mucho más tarde al final. Fue en el 2000 cuando se reveló. Los secretos de los 3 niños se refieren a sucesos que ya se habían producido cuando se dieron a conocer. Pero la idea de que una señora venida del cielo había dictado esas revelaciones era tan poderosa que aún hoy pasamos por alto estos anacronismos. Una señora venida del cielo.
una voz grave y profunda, le preguntó: «Amigo, ¿cree usted en los fantasmas?». Marcel, aún sorprendido por lo que estaba viendo, solo pudo decir: «No, no creo en los fantasmas». A lo que el extraño individuo, mirándole fijamente, le respondió: «Pues yo sí». Y como por arte de magia, desapareció. Javi, ¿en qué piensas? ¿No te ha dado miedo la historia? ¿Os imagináis que una nube de estas de repente se hiciera gigante y atacase al Alracín? Tú te has flipado, ¿no? Ya ves. Javi, ¿hay alguna historia que quieras contar? Tengo una. En la Edad Media, en tiempos de la Reconquista, España estaba invadida por los musulmanes y echaron a todos los reyes cristianos. Dejaron solamente a una princesa, llamada la Dama Blanca. La exiliaron y la encerraron dentro de una torre. Y resulta que un día, sin saber por qué, la princesa desapareció. Y dicen en el pueblo que cada luna llena de agosto se la puede ver bajar al río a bañarse. El río que tenemos justamente aquí cerca. Pero la Torre de la Dama Blanca está cerca de aquí, ¿no? Sí, claro. Está allí, al sur del pueblo, junto a la antigua iglesia de Santa María. ¡Qué miedo! ¿Y tú serías capaz de ir solo a la torre? A este no le hagas caso, que es tonto. ¡El Javi es un caga! ¡El Javi es un caga! ¡Javi es un caga! Y así podrás demostrar que todo eso de la Dama Blanca es únicamente una leyenda. Perfecto. Subiré yo sola a la torre. Pero vosotros me esperaréis abajo. Hay una cosa que no puedo garantizaros. ¿El qué? ¡Que no te cagues! No. No os puedo garantizar que la Dama Blanca no esté allí. Dejando a un lado los secretos y la intencionalidad con la que fueron revelados por la Iglesia, ¿cómo explicar el resto de sucesos ocurridos en Fátima? Regreso a la Universidad Fernando Pessoa en busca de la respuesta. Mi idea, mi hipótesis muy particular, sin posibilidad de demostrarla y probarla, es que podemos estar, de hecho, ante una manifestación de una fuente externa, una inteligencia externa a los videntes, externa a la multitud, y que, de acuerdo con criterios y finalidades que se nos escapan, provocó una serie de fenómenos físicos, psíquicos y psicológicos, incluso con efectos notorios en el ambiente, como cuando la lluvia se secó inmediatamente después de un chaparrón el 13 de octubre, sensación de calor súbito, algunas sanaciones, algunas remisiones de patologías que le sucedieron a algunas personas el día 13 de octubre de 1917. Por lo tanto, tenemos un sumatorio de efectos de relación causa-efecto que lógicamente no pueden ser atribuidos a la mera alucinación o a la mera subjetividad. Profesor, si esto, en vez de haber ocurrido en 1917, hubiera ocurrido en 2017, ¿estaríamos hablando de una aparición de la Virgen? ¿Qué diríamos nosotros en nuestros días ante un fenómeno similar? Bueno, tal vez diríamos que es un fenómeno extraterrestre, interdimensional, un fenómeno extraordinario, pero lógicamente sin connotaciones religiosas, que era la única respuesta posible en el marco de la época de 1917, con todos los condicionamientos que conocemos, incluso culturales, políticos y sociales del pueblo portugués y de Portugal en sí mismo. Creo que la única manera de resolver las dudas que genera esta situación es que vayamos a las fuentes originales. Si le parece, profesor, podríamos viajar a Fátima y ver esos archivos del año 17 del padre Formigao. Desde luego, me parece muy pertinente. En la habitación 138 de la casa de Nuestra Señora de los Dolores de Fátima se custodian las notas originales que el padre Formigao reunió sobre los sucesos de 1917. Somos el primer equipo de televisión
al que se ha dado permiso para filmar esos documentos. Ahí se encuentran las palabras clave con las que podría reordenarse el relato de Fátima. De esta lista, sí, al primer golpe de vista, ¿dónde iría usted a consultar? Yo iría, naturalmente, sin duda, a confirmar o a comparar la recogida de los testimonios del doctor Formigao con todos los videntes a partir del 27 de septiembre. ¿Es verdad que Nuestra Señora ha aparecido en un lugar llamado Cova de Iría? Y Lucía responde, es verdad. Por lo tanto, ¿cuántos años, cuántas veces se te ha aparecido? Es un poco difícil, lo estamos leyendo de primera mano. Vamos a seguir buscando esas descripciones o esos pequeños detalles de lo que vieron. Hay que tratar de extraer lo esencial. Exactamente. Aquí hay una descripción del vestido. Vestido blanco que baja un poco hasta la mitad de la pierna. Esto es muy interesante, ¿verdad? Porque aquí hubo una gran controversia en relación a la dimensión del vestido que la señora llevaba. Después tenemos cánones, y en las representaciones escultóricas y de iconografía clásica esa indumentaria fue bajando hasta los pies, como se ve. Pero aquí tenemos claramente la descripción que me parece de consideración, muy importante. La definición de hecho, que viene a confirmar lo que ya sabemos. La idea de que el vestido llegaba solo a la mitad de la pierna. Por lo tanto, entre la rodilla y el pie, propiamente dicho. No es ciertamente aquel retrato de iconografía clásica. La túnica que toca exactamente bordeando las puntas de los pies. Y la cabeza cubierta por un manto del mismo color. Por lo tanto, blanco, ¿verdad? Y que diríamos que estaba superpuesto. Una especie de capa que sabemos luego que está ceñida, incluso con una cinta por medio de unos pequeños cordoncitos de forma vertical y horizontal. Lo que da la idea de una capa acolchada, como hemos visto en la reconstrucción. Cuando la señora hablaba a Lucía, sin mover los labios, se oía y se producía el sonido de una abeja. No de un enjambre de abejas, de una sola abeja. Ella dice que le parece como si estuviese metida en un cántaro, dentro de una envoltura, con una sensación de cierta resonancia, como en una cámara de eco. La manera en que desaparece la señora es muy luminiscente. ¿La viste marcharse? Sí, pero ¿a dónde? ¿Cómo se os apareció? Poco a poco. Y lo que desapareció primero fue la cabeza, después el cuerpo y la última cosa que vi fueron los pies. La imagen se va retirando. Se desvanecía desde arriba hasta abajo. Exacto. Ella va desapareciendo. Por lo tanto, consta exactamente como la ven de frente. No hay ninguna rotación bilateral ni modificación en su postura. Da la sensación de que ella, de alguna manera, va apareciendo enfrente de ellos. Y cuando desaparece se retira de la misma forma, se desvanece poco a poco. De hecho, estar delante de las expresiones de esa época tan genuinas, a pesar de las limitaciones y circunstancias de cada uno, como Formigao, que no escapaba a sus limitaciones ni a sus circunstancias. Ortega y Gasset diría, el hombre y sus circunstancias. También, lógicamente, los pastorcillos, los niños, simples, ingenuos, que también estaban condicionados por la cultura de su época, por las limitaciones de su época. De hecho, si quisiéramos validar a Fátima en su expresión más genuina, no podríamos escapar de estos documentos originales. Porque son las primeras expresiones auténticas, las más sencillas posibles, la experiencia pura, sin la contaminación ni el tratamiento posterior que naturalmente se produce en los años siguientes. Algunas de estas antiguas preguntas del padre Formigao están hoy inscritas en piedra. Son interrogantes como este. ¿Es verdad que Nuestra Señora se ha aparecido en Cova de Iría? De los documentos que consultamos se deduce algo perturbador. Los niños, en 1917, no supieron interpretar lo que vieron.
fueron los adultos los que condujeron su relato, los que, sobre una visión extraordinaria y misteriosa, eligieron las palabras que edificarían uno de los episodios más influyentes de la historia del siglo XX. Quizá sea imposible responder a la pregunta de qué vieron en realidad los niños de Fátima. Por eso he querido llegar a las fuentes por mí mismo. Callaos. Alcanzar una verdad propia tiene sus riesgos. A veces es difícil de compartir y no siempre convencerá a la mayoría. Javi. ¿Qué? Ten cuidado, ¿vale? Claro. Unamuno dijo algo que siempre me ha hecho pensar. Hay que buscar la verdad y no solo la razón de las cosas. Pero, ¿qué es la verdad? Javi, ¿me escuchas? Javi, ¿estás bien? Seguro que está cagado. ¿Te lo has pichado? Un momento. ¿No escucháis como un llanto a lo lejos? Yo oigo algo. Ahora te toca a ti. ¿Para qué voy a subir yo si ya has ido tú? Exacto. ¿Para qué vas a subir tú si ya he subido yo? ¿Y no has tenido miedo ni nada? La verdad no existe como tal. La construimos con cada relato. En 1917, dos niñas y un niño se encontraron con un ser de pequeña estatura y rostro casi invisible, muy diferente a la imagen que hoy se venera en Fátima y en todo el mundo. Yo ya tengo mi verdad. Busca la tuya.